Queridos hermanos, Laudetur Jesus Christus. Vamos a hablar de la voluntad de Dios, conocerla y cumplirla. Cada día pedimos en el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, entre otras cosas, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Cómo conocer esa voluntad de Dios y cómo cumplirla. Bien, genéricamente vamos a comenzar por explicar que nunca la voluntad de Dios va a ser identificada con el pecado. Nunca es voluntad de Dios el pecar. Recurriendo a una cita bíblica del Deuteronomio 10:12, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios. Sabemos que no es miedo a Dios, sino temor a ofenderle o temor por nosotros mismos. Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda el alma, que guardes los mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz, para tu propio bien. Siempre esa voluntad de Dios no puede costar más, menos, más clara, más incomprensible, pero siempre Dios busca nuestro bien. Entonces, primero, nunca va a estar conciliada con el pecado. Luego es hacer lo bueno, buscar el bien. Otra cita bíblica de Miqueas 6:8. Te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti. Simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. El bien. El derecho normalmente es el derecho de Dios, la justicia, los mandamientos de Dios. Con la misericordia, con la humildad, o sea, hacer el bien, evitar el mal y hacer el bien. Luego podemos decir que es claro también la voluntad de Dios en lo que respecta al cumplimiento de nuestras obligaciones. Se dice que no hay virtud más excelente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y ahí están pues nuestras responsabilidades laborales, nuestras obligaciones familiares, el cumplimiento fiel de nuestra propia vocación, cada uno la suya, ¿no? Entonces es la responsabilidad, lo cotidiano, lo habitual, nuestras obligaciones, es voluntad de Dios que las cumplamos con fidelidad, con fineza, con escrúpulo. Iluminándonos de la palabra de Dios que nos exhorta a conocer y cumplir esta voluntad. Por ejemplo, encontramos entre tantas posibilidades el Salmo 39, que luego recoge también la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me has abierto el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Pues es nuestra vocación de todos, cada uno según luego su vocación específica, pero cumplir la voluntad de Dios, eso es una prioridad. El libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 10, nos dice, los que observan santamente la santa voluntad, su santa voluntad, serán declarados santos. ¿Qué es lo que nos conduce a la santidad, a la que todos estamos llamados, cada uno desde su propio estado de vida? El cumplir en todo momento, y hasta en las cosas más pequeñas, esa voluntad de Dios. San Lucas nos recoge en el capítulo 22, versículo 42, esa oración de Jesús. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sobre todo en los momentos pues, de más dificultad, de cruz, de sufrimiento, pues particulares momentos en los que tenemos que buscar hacer esa voluntad de Dios para no escapar, para no huir de ella, que nuestro instinto siempre nos puede llevar a eso, a despreciar, desechar, desatender esa voluntad de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice San Pablo, no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Por lo tanto, también ahí nos da una pauta. No podemos discernir la voluntad de Dios con una mentalidad mundana, porque la mentalidad mundana nos va a llevar, pues a veces al pecado, a nuestra comodidad, a nuestras tendencias.
Tenemos que purificar, por lo tanto, también nuestra mente, nuestro corazón, para de alguna manera estar libres de poder discernir esa voluntad de Dios, lo bueno, acabamos de decir, el bien, lo que le agrada, podemos decir, pues buscar esa voluntad de Dios, qué es lo que más agrada a Dios, qué es lo que más le contenta, lo perfecto, hacia la santidad. Y por último, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16-18, nos da como unas pautas también San Pablo como muy específicas, que no corresponden de repente al ordinario. Y nos dice como 3 pautas muy concretas, a veces muy difíciles de cumplir, pero muy bonitas. Estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. La oración constante, la alegría constante, el dar gracias a Dios constante, en todo, en lo bueno y en lo malo. Esta es la voluntad de Dios. Ahí tenemos que tender. Son, por no decir, qué características concretas, voluntades de Dios que, podemos decir, superan lo ordinario, lo cotidiano. No es fácil estar siempre alegres. No es fácil, es un esfuerzo transformar nuestra vida en una continua oración. No es fácil dar gracias a Dios por todo y eliminar las quejas, las lamentaciones, los prejuicios. Bien, entonces para cumplir esta voluntad de Dios también es una condición la disposición sincera nuestra de obedecer a esa voluntad, de conocerla y obedecerla y cumplirla, ¿no? Nos dice también el Salmo 94, versículo 8, no endurezcáis hoy el corazón, sino escuchad la voz de Dios. Escuchar y obedecer son también sinónimos. Obaudire, en latín, oír, es oboidire, es obedecer. Por tanto, no endurecer el corazón, escuchar, obedecer la voz de Dios, su voluntad. A veces podemos ser pues muy reticentes, muy obcecados, muy obstinados en nuestros propios criterios. Y normalmente la voluntad de Dios no coincide con la nuestra. A veces sí, pero normalmente no. Incluso esta, nuestra propia voluntad, puede incluso resultar incompatible con la voluntad de Dios, precisamente porque muchas veces nos sentimos condicionados por nuestro pecado, por la pereza, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestra comodidad, nuestro egoísmo, y por lo tanto el pecado, hemos comenzado diciendo que es incompatible con la voluntad de Dios, y nosotros estamos muchas veces condicionados por nuestra tendencia al pecado. Por lo tanto, nuestra voluntad muchas veces no coincide con la voluntad de Dios, y por eso tenemos que tener un corazón dócil, no duro, no obcecado. Hay esa preciosa oración de San Ignacio de Loyola: Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta sin pedir ni desear otra cosa. Por lo tanto, podemos decir que somos todavía más libres cuando entregamos al Señor nuestra propia voluntad para cumplir la suya. Más libres porque precisamente no vamos a estar esclavizados por nuestras tendencias y nuestro pecado. Soy más libre cuando, podemos decir, me hago esclavo, siervo del Señor para cumplir su voluntad y no la mía. Lo de Samuel, 1 Samuel 3:10. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta disposición, por lo tanto, a escuchar la voz de Dios, su voluntad, para cumplirla. Como no es fácil, pues tenemos que pedir esta gracia particular. Los misioneros Siervos de los Pobres hacemos, pues acabada la misa y después de la adoración, esta sencilla oración: Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Conocer y acoger, cumplir tu voluntad sobre mí. Una gracia muy particular que tenemos que pedir. Recurriendo de nuevo a la palabra de Dios, el Salmo 118, curiosamente el capítulo más extenso de toda la Biblia, varias páginas ocupa, y que va centrado precisamente en los decretos, las palabras, los mandatos del Señor y su voluntad, nos dice en el versículo 18:
Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Luego en el versículo 34 pide como oración también: enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Y en el versículo 36 y 29 dice: inclina mi corazón a tus preceptos, Señor, y dame la gracia de tu voluntad. Por lo tanto, es una gracia que tenemos que pedir. El Salmo 142, después en el versículo 10, dice: enséñame a cumplir tu voluntad. No es algo que depende de nuestras cualidades humanas o de nuestras propias fuerzas o de nuestra fuerza de voluntad, sino es una gracia de Dios que tenemos que pedir. Voy a leer una pequeña oración de Carlos de Foucauld, en que precisamente reconoce, pues necesita esta gracia para discernir, para ver esa voluntad y cumplirla. Y él precisamente reconoce que está ciego para verla y cojo para cumplirla. Cúrame, Señor, que soy ciego y no veo tu voluntad, ni conozco en mil cosas lo que deseas de mí. No veo tu belleza y así no te amo como debiera. Alumbra mis ojos, Dios mío, cura mi ceguera, hazme ver tu voluntad y tu belleza. Soy también cojo, Dios mío, fortalece mis débiles pies, pues no tengo fuerza para ir a ti cuando me llamas, para caminar por tus sendas, para hacer lo que tú me haces ver, para cumplir tu voluntad cuando me la das a conocer. Y yo arrastro el pie y cojeo miserablemente mientras te sigo. Oh Dios mío, cúrame de esta cojera. Haz que yo te siga al olor de tus perfumes, en vez de arrastrarme cojeando en pos tuyo. Bien, entonces después de pedirla, pues podemos decir que resulta de repente más difícil cuando esa voluntad de Dios la tenemos que discernir en las cosas más extraordinarias, en cosas como mucho más concretas, como puede ser, por ejemplo, cuando uno hace el discernimiento de la propia vocación. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es el estado de vida que Dios quiere para mí? O en otras tantas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, de repente más delicadas, más extraordinarias, o también en lo ordinario. Entonces, varios puntos. El primero es el discernimiento. No es una cualidad humana. Puede ayudarnos ciertas cualidades humanas, pero es un don de Dios, un don del Espíritu Santo, y tenemos que pedirlo y ejercitarnos en él. Es muy importante, por ejemplo, pues el capítulo último del documento del Papa Francisco sobre la santidad. Nos habla de ese discernimiento. Les invito a que lo lean. Y digamos que en ese discernimiento lo que Dios quiere, pues no es necesariamente lo que más me cuesta o lo más duro. Yo tengo que elegir una vocación, voy a elegir la del cartujo, ¿no? Me voy a meter a eremita, totalmente solitario, al apartado del mundo. Puede ser que sea la voluntad de Dios, pero no necesariamente lo que más me cuesta. Hay que discernirlo. Siempre lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera, ¿no? Luego hay que poner atención a los signos. Podemos decir que necesitamos precisamente en ese aclarar nuestra mente y nuestro corazón, purificar nuestra mirada, como dice Carlos de Foucauld, nuestra ceguera. Dios nos habla muchas veces a través de los signos de su providencia y se sirve de múltiples mediaciones, muy ordinarias. Puede ser la lectura de un buen libro, algo que una persona nos ha dicho, un acontecimiento agradable o desagradable de nuestra vida y que nos hace especialmente reflexionar. Atentos a los signos y no necesariamente los extraordinarios. No tenemos que estar esperando visiones o alocuciones o no sé qué otras cosas. No, los signos ordinarios. Dios nos habla en su providencia y tenemos que estar muy atentos con la antena bien encendida. Luego también atentos a lo que podemos llamar las moniciones interiores, ¿no? Y que tampoco son algo extraordinario. De repente un deseo que inesperadamente, sin buscarlo, yo siento en mi corazón, o un impulso de ese corazón no buscado, o una particular iluminación de él, ¿no? Como una especie, como podemos decir, como del flechazo de los enamorados. ¿Por qué un chico se enamora con una chica concreta? Pues de repente, y tampoco lo ha buscado, ¿no? Bueno, pues atentos a esos signos, sean exteriores, sean interiores.
porque son como movimientos del Espíritu Santo internos o en su providencia por los que Dios nos va guiando y tenemos que estar muy atentos. Luego, otro punto, precisamente el saberse pedir consejo, tener la humildad de pedir consejo, orientación a personas, pues de repente más experimentadas, un director espiritual, un consejero espiritual, el confesor, sacerdote, religiosa, alguien de confianza, que de alguna manera nos ayuda a hacer ese discernimiento. Luego, lógicamente, orar, pedir la luz a Dios. Y por último, una perseverancia. Dios tiene sus tiempos y sus modos que muchas veces, la mayoría de las veces, no coinciden con nuestros tiempos y nuestros modos. Nosotros preferiríamos que Dios nos hablara claritamente, ¿no? Y Dios nos habla a través de esos signos, que nos hablara inmediatamente, ¿no? Normalmente nuestra característica común es la impaciencia y Dios tiene sus tiempos, por lo tanto la perseverancia. Es un signo también precisamente de nuestra buena voluntad. Pero digo, en cuestiones de fe, pues no podemos llegar a tener una certeza matemática. Yo sé seguro que esta es la voluntad de Dios, ¿no? Podemos tener una certeza moral, pero no una certeza matemática. Y aunque no lo tengamos del todo claro, aunque en cierta manera, bueno, podemos llegar a tener esa certeza moral, nunca nos tiene que faltar una recta intención y una buena voluntad. A veces podemos decir, yo no estoy totalmente seguro de que sea la voluntad de Dios, pero interiormente estoy actuando con recta intención, con buena voluntad y buscando lo que más le agrada. Y entonces, pues podemos decir, aunque no estemos cumpliendo la voluntad de Dios, pero estamos guiados por esa recta intención y esa buena voluntad, aunque nos equivoquemos humanamente, Dios va a sacar provecho de esa acción o esa decisión que hemos tomado, porque tiene en cuenta la rectitud de nuestro corazón y lo va a enderezar para entonces seguir descubriendo y discerniendo esa voluntad de Dios. Vamos a acabar con una oración que recoge la imitación de Cristo, precisamente en una oración para cumplir la voluntad de Dios, en el libro 3, capítulo 15. Concédeme tu gracia, bondadosísimo Jesús, para que esté conmigo y obre conmigo y permanezca hasta el final. Concédeme desear y querer siempre lo que te sea más acepto y que más te agrade. Que tu voluntad sea la mía y que mi voluntad siga siempre la tuya y se conforme en todo con ella. Que yo tenga un mismo querer y no querer contigo, que no pueda querer o no querer otra cosa que lo que tú quieras o no quieras. Concédeme morir a todo lo que hay en el mundo y por ti amar ser despreciado y olvidado en esta tierra. Concédeme descansar en ti por encima de toda aspiración y aquietar en ti mi corazón, porque tú eres la verdadera paz del corazón, tú el único descanso, y fuera de ti todo es angustia e inquietud. En esta paz, es decir, en ti, único, sumo y eterno bien, dormiré y descansaré. Amén. Pues que María nos ha estado presidiendo pues esta imagen, que es Nuestra Señora de la Anunciación, una reproducción de una imagen que hay en la Basílica de la Anunciación, en Tierra Santa, en Nazaret, en Israel. Pues que María, en esta disposición de acoger esta voluntad de Dios y realmente asumirla en su corazón, que ella nos enseñe esta docilidad al Espíritu Santo, nos enseñe este silencio para poder discernir cuál es la voluntad de Dios y sobre todo su humildad y obediencia para acogerla y cumplirla en nuestra vida. Y decir, así como ella, aquí está la sierva, el siervo del Señor, que se haga en mí siempre, en todo, tu palabra. Así sea.